Vamos a empezar la sesión que ya habíamos previsto para esta tarde. Como ya les expliqué, esta mañana ha habido un cambio en la configuración y hemos tenido la enorme suerte que Javier Ruiz haya aceptado la invitación por sorpresa, que hemos cogido y demás y tal. Yo digo, ya lo siento, ya me disculpáis, pero bueno. Bueno, además ha venido los rankings que ha podido después de cerrar el programa en televisión con el tiempo justo. Entonces, vamos a organizarlo de la siguiente manera. Va a haber 3 intervenciones en esta mesa ronda de la tarde, en esta mesa redonda. Van a ser 3 intervenciones de 20 minutos, para que luego pueda haber tiempo para el debate. En primer lugar, va a intervenir Óscar Iglesias. Óscar Iglesias, que es profesor de Sociología y doctor en Sociología, es el jefe del gabinete de presidencia del CIS en este momento y es una persona que es uno de los OPIs, de los investigadores oficiales del CIS, institucionalizados en este momento, y tiene muchas publicaciones, libros, investigaciones, sobre todo sobre tendencias sociales, sobre pobreza, desigualdad y tendencias políticas. Entonces va a hacer una primera exposición sobre los datos que se desprenden de los 3 grandes estudios de audiencia de medios de comunicación que hemos hecho en el CIS, con muestras de 30.000 y de 15.000 entrevistas, es decir, que son estudios con pocos precedentes. En segundo lugar, intervendrá Ana Parda de Vera, que es, hay que decir, que es filósofa y periodista. Ya me gustaría ser filósofa. Ha conectado filóloga. sus estudios. Filóloga. Pero filósofa, a Quería veces decir filóloga. en las Queriendo tertulias filóloga, es filósofa, ¿verdad, Sí que Javier? tiene que Yo ver. diría Filología más lo siempre. segundo que lo primero. No te preocupes. Y aparte de tener una activa presencia en medios de comunicación en este momento, ella fue de las fundadoras del Diario Público, lo dirigió desde 2016 a 2019 y también desde el año del último gobierno de Zapatero, de Rodríguez Zapatero, fue asesora de comunicación en varios ministerios, en el Ministerio de Defensa, en el de Industria, Turismo y Comercio y también en la Vicepresidencia de Política Territorial. Es decir, que conoce la realidad de la comunicación desde muchas esferas. Sí, de la esfera tengo esa suerte, de la sí. filología, que también es cómo se escribe bien, de la esfera, sí. Sí, alguna es otra manera perspectiva, también, pero que viene sí, muy bien tenerla de también. los medios de comunicación desde dentro, no solo como colaboradora, sino como directora de un medio importante, y también la perspectiva de la administración. Eso es. Por lo tanto, también le agradezco mucho que haya aceptado nuestra gracias a invitación ti por invitarme. en estos tiempos. Y cerrará el debate Javier Ruiz Pérez, que, como sabéis, es licenciado en periodismo y también es máster en Economía Internacional y Periodismo por la Universidad de Columbia de Nueva York, que es una de las grandes universidades del mundo y una referencia, sobre todo para los sociólogos es la principal universidad, más que Harvard y demás, porque ahí han estado las grandes escuelas de sociología y los grandes sociólogos. Él ha colaborado muy activamente en programas y ha dirigido programas en la cadena SER y ha sido, de hecho, fue jefe de los servicios informativos de la SER en este momento dirige un programa que yo aconsejo ver, que es de los programas más vivos y más veraces que existen en la televisión en este momento, no solo en la pública, sino en la televisión en general. Yo creo que a mí me gusta especialmente la última media hora de Mañanero, eso lo decía él. Eso es televisión informativa del siglo XXI. Eso es lo que tendríamos que estar esperando en todas las televisiones. Yo vengo solo por esta cuña publicitaria. Bueno, pues estoy a la mitad de la cuña, porque lo más importante desde mi punto de vista es también autor de varios libros importantes. Y sobre todo uno que yo también recomiendo porque me parece que es, aparte de que está escrito muy amenamente, y es una construcción muy amena, muy sugerente, Edificio España, el peligro de la desigualdad, Premio Espasa. Sin duda yo creo que el problema de la desigualdad es el gran problema del mundo. Lo que nos estamos jugando ahora no es que gobiernen unos, que gobiernen otros, sino si vamos a ser capaces de construir una humanidad y una sociedad que disminuya lo más posible las desigualdades. El grave riesgo y terrible riesgo es que las opciones hoy en día sean desigualdad o defensa. En su momento, antes de las grandes guerras mundiales, los economistas debatían si cañones o mantequilla. Ahora estamos hablando no de mantequilla, estamos hablando de misiles, de drones o hambre.
La gran drama de nuestro mundo en este momento es que hay hambre en el mundo. Estamos otra vez en 700 millones, hambre literal, hambre que lleva a morirte de hambre, de insuficiencia. Y las políticas, las opciones que se están haciendo algunos gobiernos de destinar dinero a defensa y no a cooperación. Esta mañana yo decía, la pobre aportación, la percentual sobre el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, eran muchos millones de dinero que se han suprimido totalmente. Es una encrucijada del mundo terrorífica, desde el punto de vista de las opciones que se plantean. Y yo creo que, por lo tanto, Javier pues, demuestra no solo sensibilidad ante estas cuestiones, sino acertar a plantear los problemas reales. Es una visión que algunos sociólogos no compartiríamos, porque solo con punto de vista de datos estadísticos económicos, es la visión de un economista, él también es economista. Por lo tanto, sin más preámbulos y me congratulo, digamos, que en este seminario tengamos una mesa redonda de este nivel. Óscar, cuando quieras tienes la palabra. Yo procuraré mirar el tiempo y deciros cuando estéis pasando. Eso quería decir que José Félix nos corta directamente, para que lo sepáis. Bueno, muchas gracias, José Félix, por la presentación, y gracias a Ana y a Javier por estar esta tarde aquí, porque en una etapa de desinformación y en una mesa de redonda donde vamos a hablar del derecho a la información veraz en la democracia actual, es un orgullo estar al lado de personas y de periodistas que luchan porque nosotros, el resto, como ciudadanos, podamos tener derecho a esa información veraz que está recogida en el artículo 20 de la Constitución, en un contexto donde la desinformación cada vez reina más a sus anchas, pero no porque sea un error, no porque surja de la nada, sino porque hay una estrategia delimitada por determinados poderes que pretenden y quieren que esa desinformación sea la que lleve a una división ciudadana, que al final sea y que lleve a que los ciudadanos más desinformados puedan ser más fácilmente manipulados por los intereses que ellos defienden. Decía al principio esta mañana José Félix en su intervención que los medios de comunicación tuvieron un papel muy importante y han tenido un papel muy importante en el desarrollo y la consolidación de las democracias. Esto es así hasta tal punto que se constitucionalizan, como yo decía ahora mismo, en todas las constituciones de las democracias asentadas del mundo aparecen artículos como este artículo 20 de la Constitución española, ¿no? El derecho a la información veraz se llevó a las constituciones porque era fundamental para que los ciudadanos tuvieran información, para que pudieran hacerse con esa información determinada formación y a partir de ahí poder tener y tomar las decisiones democráticas que ellos consideraran más oportunas. He puesto en rojo lo de a comunicar o recibir libremente información veraz y también a no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Digo esto porque, como repetía ahora, hemos pasado de la constitucionalización de la información para que los ciudadanos fueran más libres, porque al final una información veraz hace a los ciudadanos más libres a la hora de querer y tomar sus decisiones, a un contexto político y social donde por una parte tenemos polarización, por otra parte avance de populismos autoritarios que cada vez democráticamente y en las elecciones ganan y llegan a los gobiernos para desde dentro ir vaciando la propia democracia. Tenemos una proliferación de teorías conspiratorias, donde cada vez a través de las redes sociales toman más cuerpo y tienen después derivadas que inciden en los propios procesos electorales. Y todo esto dentro del mayor problema, uno de los mayores problemas, hablaba José Félix ahora del problema de la desigualdad, fundamental, del medio cambio climático, pero el otro problema fundamental al que se encuentran y en el que se encuentran las democracias actuales es el de la desinformación. La desinformación puede acabar con la convivencia, la desinformación está acabando con la convivencia y la desinformación puede acabar con la democracia. Y el ejemplo, por eso al principio ponía la foto del Ángelis, del asalto al Congreso de Estados Unidos el 6 de enero del año 2021. ¿no? Es un acto simbólico, fue un acto simbólico donde hubo muertos por una parte y donde se ejemplifica el poder destructor de la mentira institucionalizada que estuvo a punto de acabar con la democracia en Estados Unidos en ese momento. Pero lejos de corregirse, importante del año 2021, sí hubo un presidente nuevo, hubo un presidente que llevó a cabo determinadas políticas que han venido bien para el bienestar de todos los americanos, pero posteriormente en las siguientes elecciones el que incentivó toda esa desinformación y el que incentivó ese propio asalto al Congreso democráticamente llegó a la presidencia de Estados Unidos, o a lo mejor no tan democráticamente como podremos ver más adelante. Estamos en un contexto donde yo querría dar, siguiendo el ejemplo que cuando vemos en televisión a las dos personas que tenemos aquí, a Javier y a Ana, hay que hablar con claridad. Y la primera es que la verdad no se está muriendo, la verdad la están matando con esta desinformación.
y la están matando determinados poderes. Hay otras personas, otros periodistas que lo sufren día a día y que ponen su cara en los medios de comunicación y en la radio, que intentan que esa información veraz que aparece en nuestra Constitución se pueda llevar a la práctica. Por tanto, la primera cosa que quería decir es, la verdad nos está muriendo, la están matando. La siguiente es una obviedad, pero que muchas veces, como va todo tan deprisa, no nos paramos a tenerla en cuenta, ¿no? Y es, si yo genero desinformación, pero no existen medios que puedan propagar esa desinformación, la desinformación no sería ningún tipo de problema, porque no se propagaría socialmente. El problema es que ahora tenemos medios, fundamentalmente las redes sociales, pero las redes sociales mezcladas con la radio, mezcladas con las televisiones, donde se propaga multitudinariamente esa desinformación y afecta a los pilares del contrato social que tenemos. La tercera cuestión es, esta desinformación es la verdadera estrategia que se está utilizando para acabar con la confianza en las instituciones públicas. ¿Por qué acabar con la confianza en las instituciones públicas? Porque si tú acabas con el marco colectivo democrático, si tú encierras a los ciudadanos en tu chiringuito donde solo opinan lo que tú, sea de un lado o de otro, acabas con el contrato social y sobre todo acabas con ese proyecto colectivo de sociedad en el que caemos todos, no solo unos cuantos, que es la propia democracia. Y el problema, esta es una frase de Hannah Arendt del año 51, del libro de los totalitarismos: el resultado de una constante mentira no es que la gente se crea una mentira, sino que la gente al final acaba no creyendo en nada. Y cuando estás en una sociedad donde la gente acaba no creyendo en nada, es muy fácil manipularla. Y es muy fácil manipularla ahora, más que en el año 51, cuando se escribió esto, porque ahora las redes sociales las llevamos en el bolsillo. Ahora los impactos de cualquier tipo de información nos vienen por TikTok en 5 segundos, por Instagram, con lo cual el efecto multiplicador de las mentiras y de la desinformación es más rápido en cuanto a las consecuencias y es más rápido en cuanto a su consecución. Y aquí hay una especie de mapa que quería poner las serpientes esta de Medusa, pero no me dejaba el programa, que hay que hablar, claro. No hablamos de ignorancia cuando hablamos de desinformación. Alguna gente dice, bueno, es que a lo mejor la información... No hablamos de ignorancia. Hablamos de que es una tecnología política muy estudiada, calculada y deliberada para tener un objetivo muy determinado. Cuando la gente habla de negacionistas, puede ser que gente era confundida, pues a lo mejor, pero ¿el negacionista es una víctima? Sí, pero estamos hablando de mentira. Institucionalizan la mentira para que la gente no crea la verdad. Estamos hablando también que hay que distinguir entre mala información y desinformación. Una cosa es que yo me confunda y otra cosa es que quiera desinformar a la gente con determinadas teorías que pueden ser en cualquier ámbito de la vida. Y además el último al cual estamos asistiendo es que se han dado cuenta que la agenda, por ejemplo, 30-20, el medio ambiente, pues ha sido un elemento también contracultural en que la extrema derecha y algunos movimientos populistas autoritarios se están enganchando para también incentivar su apoyo a esas cuestiones que ellos defienden por parte de determinados sectores de la comunicación y de la información y de la ciudadanía. Por tanto, la desinformación también facilita la manipulación, pero vuelvo a lo mismo, hay que recalcarlo. Las redes sociales amplifican la narrativa destructiva. Por tanto, las redes sociales no son neutrales y, por tanto, igual que si este señor que tengo aquí en Mañaneros dice una barbaridad, es responsable de lo que está diciendo, igual que si Ana Pardo, cuando dice en la radio o en una tertulia alguna cuestión de responsable de lo que está diciendo, y la pueden llevar a los tribunales, exactamente tiene que ocurrir lo mismo con las redes sociales. Y si toda la gente es responsable, si los medios de comunicación son responsables de lo que publican, no puede ser que las redes sociales, no puede ser que las compañías de los que dirigen las redes sociales sigan estando impunes y neutras. Antes de que finalizara la presidencia de Biden, casi se aprueba una normativa muy incipiente, pero efectivamente con la llegada de Trump se ha derruido. La desinformación, decía que era una de las cuestiones fundamentales que pueden acabar con la democracia, pero también es una cuestión de seguridad nacional. Aquí hay 5 ítems, no los voy a leer, pero estas 5 cuestiones que aparecen aquí aparecen en el último informe de Seguridad Nacional del año 2024 que hace el Gobierno de España. Y dice, un aumento de las campañas de desinformación para erosionar la legitimidad democrática y socavar la confianza ciudadana en las instituciones públicas. El informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial lo pone como uno de los mayores riesgos. Difusión de campañas de desinformación se mantiene muy actual. Y al final también vemos lo del Kremlin. Y lo del Kremlin lo digo, ya está muy conocido. El Kremlin tiene Vox, tiene aquí que obstaculizan, pasó en Cataluña, que quieren desestabilizar las sociedades democráticas, que ha habido interferencia en el Brexit, ha habido interferencia en procesos electorales en otros países democráticos y también en Estados Unidos. Pero aquí yo lanzo una pregunta para la mesa de debates. Si la desinformación es una cuestión de seguridad nacional, nos tendríamos que plantear a lo mejor que medios que son fundamentales en la vida
política y social de este país, que pertenecen a grupos extranjeros, a lo mejor están haciendo desinformación y eso también puede ir contra la seguridad nacional de España, pues hablo, puede ser de cadenas de televisión o hablo incluso de medios de comunicación escritas que difunden sistemáticamente bulos, información falsa, deliberada, y cuyos dueños son de otros países que a lo mejor, digo a lo mejor, por eso lo pongo siempre en interrogación y por a lo mejor quieren desestabilizar a España porque es un competidor dentro de la Unión Europea. Por tanto, a lo mejor sí es una cuestión que tendríamos que tener en consideración. ¿Qué ha pasado? Es esta diapositiva para pasar de lo que decía Abraham Lincoln de dejad que el pueblo conozca los hechos y la nación estará a salvo, que era decir, el papel fundamental de los medios de comunicación en el sistema democrático para lo que tenemos ahora de Angeli entrando en el Congreso, sentándose en la silla del presidente del Congreso de Estados Unidos y con el presidente actual de Estados Unidos a esa gente que había sido condenada en un día sacándole con un decreto, que es la foto que veis, a 1.600 de esas personas que estaban condenadas por asaltar el Congreso de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? Pues han pasado muchas cosas. La primera que os quería contar, y esto es importante también, y hay que ponerse en el valor de José Félix Tezano como presidente del CIS, es que como está pasando esto, como decía esta mañana, hay que tener información y datos para saber lo que está ocurriendo, para ponerle coto o tomar medidas. Pues José Félix, el año 2023, decidió hacer una encuesta de audiencia de medios para ver cuáles eran las cuestiones, cómo se informaban los españoles, qué opinaban o qué dejaban de opinar sobre este tema de los medios de comunicación, y con 27.000 encuestas. Y la ha repetido este año con 15.000 encuestas. Y aquí hay algunas pistas que nos dan del tema de la desinformación. La primera, cuando se pregunta a los ciudadanos si están bien informados, por lo general se produce una contradicción. Mayoritariamente la gente cree que está bien informada, pero después la contradicción, cuando hay otras preguntas, es que algunos cada vez más dicen que están poco informados, pero después dicen que no se fían mucho de la información. Después os enseñaré esto, ¿no? Mirad que en 3 años ha pasado de la gente que decía que estaba bien informada, 7 de cada 10, a un 68% en la actualidad y 3,6 puntos porcentuales menos, pero sin embargo ha aumentado 6,2 puntos porcentuales más la gente que dice que no está informada. Esa contradicción se está agudizando. La segunda cuestión que también queda muy clara en esas encuestas es a través de qué medios se informa la población. Porque claro, cuando hablamos de poder, los poderes no son conspiratorios. El que tiene privilegios quiere mantenerlos y quiere mantenerlos con todas las armas que tiene a su alcance. Y un arma potentísima de primer nivel son los medios de comunicación y por eso los compran y por eso los manipulan y por eso los utilizan. ¿Cómo se informan los españoles? En este gráfico podéis ver lo que está en color azul es lo de este año 2025, que la gente fundamentalmente se informa por televisión, segundo por la prensa. Ya veremos ahora lo de la prensa cómo es, porque parece que es mucho, pero después son muy poco. Tercero por las redes sociales y cuarto por la radio. Me quedo con lo cuarto, ¿no? El 51,3% de los españoles dice que se informa a través de las redes sociales, pero fijaros, un 18,7% que ha subido mucho por los podcasts, blogs un 6%, página web un 1,4%. Al final, si sumamos, estamos hablando que el 81,3% de los españoles se informan en el ámbito de las redes sociales y de Internet. Es verdad que el consumo de información ahora es muy híbrido. Yo puedo estar viendo el programa de Mañaneros en la televisión, pero puedo ver cortes de Mañaneros en las redes sociales, puedo estar escuchando la radio, pero puedo ver cortes después de ese programa en las redes sociales. Algo que se utiliza mucho, fundamentalmente, por pseudoperiodistas de extrema derecha que intentan conseguir cortes de declaraciones, sobre todo en el ámbito político, para después contextualizarlos y sacarlos en las redes sociales. Pero fijaros, el 51% que dice exactamente por las redes sociales, si me voy a la gente joven, son el 87%. El 87,3% dice que se informa de los jóvenes entre 18 y 24 años por las redes sociales. Y entre 25 y 34 años el 78%. Por tanto, los jóvenes, en un momento de desestructuración que se está produciendo en el vehículo de comunicación en este país y a nivel internacional, se ven muy afectados porque las redes sociales son el ámbito donde más desinformación cabalga a sus anchas. ¿Cuáles son los principales ámbitos de socialización política de las personas en nuestro país? Hay una pregunta que se hacía en el CIS y se hace en el CIS y es fundamental porque si acabamos de ver cómo se informan los jóvenes y preguntamos a la gente en general cómo se socializa, es decir, ¿y qué significa esto de cómo se socializa? Pues la pregunta era muy clara. ¿Qué o quién ha influido más en tus opiniones, en sus opiniones políticas, para votar o no votar, o para manifestar una información o no manifestar una información? Pues bien, el porcentaje más alto son las redes sociales otra vez.
el 29,6%. Y vuelvo a la gente entre 18 y 24 años, 64%. Vuelvo a la gente entre 24 y 35, el 50%. Y vuelvo a los votantes de voz, no vuelvo, lo digo por primera vez, los votantes de voz deciden si votar o no votar, o expresar una opinión o no expresar una opinión, por lo que dicen las redes sociales, un 50,9%. Por tanto, primera cuestión que lanzo para la mesa, habría que regular las redes sociales, que sean responsables de lo que dicen, de los bulos, habría que regular las presas, no solo habría que regular las compañías, sino también los servicios de otras empresas que permiten ese comercio y esa divulgación de los tweets, porque lo que está claro son las otras dos cuestiones que aparecen en esta dinámica. Actúan como vectores de desconfianza las redes sociales, pero lo que es más grave todavía son espacios de reconstrucción de legitimidades que en muchos casos no son democráticas y que hacen que por estar constantemente en las redes la gente empieza a ver como normales en el uso y en las costumbres políticas de un determinado país. Esto es lo que os contaba antes. Ahora os quería contar muy brevemente tres cuestiones. ¿Esto se ha producido de la noche a la mañana? No, se ha incentivado por las redes sociales, pero ya ha empezado a contar antes. ¿Cuándo empezó el divorcio entre la democracia y los medios de comunicación? Cuando empezó la concentración de los medios de comunicación. Cuando se secuestró la información veraz, cuando se secuestró el acceso a la libre información por la cuenta de resultados. Los grandes conglomerados mediáticos, su principal baza es primero la cuenta de resultados, su beneficio, y el segundo su influencia. Ellos determinan qué es lo que se ve y lo que no se ve, ellos determinan qué debates se hacen y qué debates no se hacen, y ellos en un primer lugar podían ser exactos, pero después se dieron cuenta que con esa concentración que iba siendo progresiva, empezaban a ser un actor de primera magnitud y de poder, con lo cual empezaban también a querer meterse en los mecanismos de poder, es decir, meterse institucionalmente sin presentarse a las elecciones en lo que se hacía, dejaba de hacer en determinados países. Empieza con Reagan en los 80. Estos son todas las informaciones de las fusiones que se han producido, solo dos datos. Año 85, en torno a 50 empresas controlaban el 90% del negocio de los medios de comunicación en Estados Unidos. 10 años después eran las 6 grandes empresas y esto ha ido bajando con el tiempo. En el año 2010, la crisis, modelo híbrido, empiezan las redes sociales primero, Internet, después las redes sociales, pero el último hecho fundamental ha sido que los milmillonarios, dentro de este grado de concentración, se han dado cuenta y se dieron cuenta que era un mecanismo de poder, era un mecanismo de prestigio y, como decía José Félix también antes, hemos visto cabeceras a nivel internacional de prestigio, como el Washington Post, que declaraban su neutralidad en las elecciones americanas cuando no hay que ser neutral ante la desinformación. Pues esa ha sido, aquellos lodos, Reagan, de regulación, han traído lo que nos está pasando en muchos países europeos y también en España. Este es el gráfico de las concentraciones de medios en España. Lanzaba antes la pregunta, no la voy a repetir. ¿Qué ha ocurrido? Pues rápidamente, reconfiguración del sistema de comunicación, entorno híbrido, y hay una creciente percepción crítica de los ciudadanos hacia los medios de comunicación. La otra cuestión, junto a la concentración de los medios de comunicación, que quería comentar es que como ellos tienen los medios de comunicación y deciden lo que sale y lo que no sale, se reduce la pluralidad en una sociedad. Ellos deciden qué temas, cuándo sale, quiénes son los interlocutores de esos temas, por lo tanto, enmascaran la pluralidad que puede existir en una sociedad si no está acorde con los intereses que pueden ser políticos, pero también intereses de cuenta y de negocio de resultados. Por tanto, estamos en sociedades donde, por una parte, tenemos muchos inputs de información, mucha desinformación y sociedades cada vez más desinformadas, aunque parezca lo contrario. Y mirad, esto la gente lo ha percibido. Ante la pregunta si está de acuerdo, muy de acuerdo, no está de acuerdo con la siguiente frase, ¿los medios de comunicación favorecen unas opciones políticas o intereses económicos más que otros? En España, el 88% de la población dice que sí. No tiene claro que favorecen unos medios de unas cosas y otras no. Aquí veis en el gráfico el corte por edad, más del 90% en todo, salvo la gente más mayor. A partir de 65 años, este apoyo, aunque también es mayoritario, es menor que en el resto. ¿Qué ocasiona esto? Desconfianza en las noticias, discurso de odio, mentiras, desinformación y ataques a quien intenta hacer, por una parte José Félix, con estudios sociológicos, pero por otra parte, del lado del periodismo activo, que la información sea veraz y que después la gente pueda decidir lo que considere más adecuado. Este gráfico es cómo ha ido evolucionando en los últimos años la desconfianza en los medios de comunicación a nivel global.
1 es mínima confianza, 10 máxima confianza. Bueno, los medios de comunicación ahora están en el 4 de media. Y vuelvo a lo mismo, la desconfianza es mayor entre la gente más joven, la desconfianza es mayor entre la gente de clase pobre o clase baja, la desconfianza es mayor en los obreros manuales. Y fijaros, la desconfianza es mayor también en los que se autoubican en la derecha y en los votantes de Vox. Desconfían de los medios de comunicación en abstracto, pero son después los que más consumen las redes sociales para sus actuaciones políticas y para su socialización política, que era la diapositiva que os había colocado antes. Otra frase que se ponía en el estudio del CIS: los medios de comunicación no se hacen ecos de bulos ni mentiras. Pues bien, solo un 16% de los españoles se cree eso. Está de acuerdo con que no dicen noticias falsas y con que no lanza bulos. Lo voy a decir a la inversa. El 80%, 8 de cada 10 españoles, creen que los medios de comunicación se hacen ecos de bulos y se hacen ecos de mentiras en la actualidad. Esto ya es bajando un poquito más la lupa. Hablábamos de medios de comunicación en general y ahora hablamos de medios de comunicación, hablamos de prensa, de canales de televisión, de radio y de redes sociales. Pues mirad, el grado de confianza, si os dais cuenta, es bajo. Un 51% en la prensa escrita, un 42% en las cadenas de televisión, un 57% en las emisoras de radio y en las redes sociales únicamente un 17%. La gente no confía lo que consume en las redes sociales, pero lo sigue consumiendo cada vez más y al final le acaba alterando en su comportamiento. La otra cuestión que quería comentar era el tema de, en España hay un fuerte sesgo, 2 minutos, más rápido todavía, un fuerte sesgo ideológico hacia la derecha de los medios de comunicación. Iba a contároslo uno por uno, pero No sé lo cómo voy a dices ahorrar. eso, no sé en qué te basas. Os iba a contar prensa, radio, pero simplemente ya cuestiones. En cuanto a la prensa, la mayoría de la gente que dice leer prensa, no lee prensa, lee los titulares que son gratuitos. Solo un 16% está suscrito. Con lo cual se está generando una desinformación que ataca al derecho a la información, porque yo económicamente no puedo tener acceso, no pago para tener acceso a esa información. ¿Cómo contrarresto esto? Con medios de comunicación públicos más potentes. Digo medios de comunicación públicos, no gubernamentales. Medios de comunicación públicos en todos los ámbitos, local, comunidad autónoma, nacional, más potente para que ese derecho a la información veraz y a la información global pueda tener sentido. Mirad el posicionamiento ideológico de los medios de comunicación en el sentido de la prensa. Uno es izquierda, 10 derecha. Y lo que abajo hay, que ven los numeritos, es el porcentaje de españoles que se ubican en cada uno de estos grados de autoubicación ideológica. Pues bien, veis que hay un sesgo brutal hacia la derecha en los medios de comunicación, comparado con los españoles que se sitúan en cada uno de los sitios. La televisión no digo cómo se ve eso, si después queréis verlo os lo pongo después en el debate. Mirad la televisión. En la televisión pasa exactamente lo mismo, pero hay otro problema. Es que hay un monopolio y un oligopolio que decide qué noticias, pero además decide qué noticias y nos dice cómo las dice en cada sitio. Porque, por ejemplo, La Sexta y Antena 3 es el grupo A3 Media. Y a lo mejor si el grupo A3 Media me quiere vender una información, en Antena 3 me la cuenta de una manera y con un lenguaje con determinados periodistas, y en La Sexta me la cuenta con otro lenguaje, pero siendo al final la misma información o el mismo interés de la información. O me dice determinadas informaciones y otras me las oculta porque desde su punto de vista no son importantes para los ciudadanos. Pero pasa igual entre cada 4 y Telecinco. Aquí Javier estuvo en 4, es decir, y en un momento por una decisión de los dueños de 4 se quitaron los informativos. Ahora han vuelto, pero se quitaron los informativos y ahora que han vuelto ha aumentado otra vez la audiencia de esa cadena. Pero fue una decisión de los dueños de la empresa, no que fueran mejor por la información. Por último, la radio. Pasa exactamente igual. Y entre medias, entre los grandes grupos mediáticos, hay otra realidad que la comentaba también una persona que estaba en el curso, de los medios regionales. Esta concentración no solo ha dado lugar a grandes conglomerados mediáticos a nivel internacional, a grandes conglomerados a nivel nacional, sino es que también un elemento fundamental en Madrid se notaba poco, porque copaban más los medios escritos de ámbito nacional. Pero en las provincias había medios regionales, unos de un lado, otros de otro, pero también en estos últimos años ha habido una concentración. Se han ido comprando cabeceras sistemáticamente regionales y ahora hay 1 o 2 grupos que tienen la mayoría de los periódicos regionales, con lo cual también hay, que era una información mucho más local, mucho más del día a día, mucho más del barrio, de la ciudad, del entorno, pues también ahí se ha ido realizando este sesgo ideológico del que os comentaba. Por
ya acabo con esto, José Félix, las redes sociales. Están moldeando la opinión pública y lo están haciendo de una manera sofisticada. Lo que os llevo contando todo el rato de qué deciden o no qué deciden es lo que se dice coloquialmente, o menos coloquialmente, la agenda setting. Yo decido qué se debate, cómo se debate y quién lo debate. Pero ahora, con las redes sociales, tenemos la agenda Mendy. Como me doy cuenta que hay medios de comunicación tradicionales y también hay medios de redes sociales, lo compagino. Y como sé que en las redes sociales hay aldeas galas donde la gente le gusta, con los algoritmos que ellos han fabricado, oír lo que ellos quieren, pues también ahí me meto para reafirmar determinadas opiniones o poco a poco ir cambiando otras opiniones de manera mucho más sutil con este tipo de agenda setting y agenda meeting. Finalizo. Yo soy optimista porque conocemos la realidad. Si no la conociéramos serían conjeturas, pero conociendo la realidad, pues lo primero que hay que decir es que la información no es una mercancía. No estamos hablando de carne, de lechugas, de pescado. La información es un derecho constitucional. Y por tanto, para hacer efectivo este derecho constitucional, hay que decir que es un servicio público. Y muchas televisiones tienen licencias porque son servicios públicos. Por tanto, a lo mejor, pregunta, si una concesión pública que tiene servicio público constantemente está incumpliendo la Constitución con desinformación y bulos, a lo mejor no sería el momento de decirle, yo qué sé, como los partidos de fútbol o de otra manera, primero le saco la tarjeta amarilla y si ya sigues dando patadas, no porque se meta contigo, no, sino desinformación estructurada y clara, sacarle la tarjeta roja y decirle esto es una concesión, esto es un servicio público y por tanto, si mi carnicero de la esquina me vende carne podrida y llegan los de sanidad y ven que están legando carne podrida, le quitan la carne y le meten un puro, hablando en plata. Pues a lo mejor habría que empezar a cuestionarse, sé que es difícil, a lo mejor empezar a plantear esto en los medios de comunicación. Acabo ya, enfrentarse a los mentirosos y acabar también con los oligopolios mediáticos en este país, porque vuelvo a decir, no es una mercancía la información, es un derecho de todos los ciudadanos. Gracias. Ana. Me alucina que la gente crea que OK Diario es más centrado que el ABC. Es alucinante. Es que la ABC se las trae, ¿eh? El ABC. Será que lo leen más. OK Diario, quiero decir. Bueno, muchas gracias. Gracias, José Félix Tesanos, presidente del CIS, por invitarme a esta ponencia, que además, a esta conferencia que además me parece tan importante en el momento en el que estamos, particularmente, vamos a decir, complicado, complejo, difícil, y desde luego no va en el sueldo lo que estamos pasando determinados periodistas y determinadas periodistas. Pero bueno, gracias a todos además por la asistencia al curso. Mi intención es enfocar el derecho a la información veraz desde el punto de vista de una periodista, pero también de una ciudadana. Y digo una periodista nada más, pero también nada menos, porque efectivamente soy de las que creen que este oficio, el oficio más hermoso del mundo, como le llamó Gabriel García Márquez, tiene un componente de responsabilidad pública, independientemente de dónde trabajes, empresas privadas, empresas públicas, que no podemos ignorar. Y no lo podemos ignorar por lo siguiente. Es un derecho ciudadano que ayuda o es decisivo para garantizar y proteger por parte de periodistas, de empresas editoras y de instituciones. Tienen que protegerlo, porque es ese derecho ciudadano que está en el artículo 20 de la Constitución, esa Constitución tan cacareada y manoseada para algunas cosas y tan olvidada para otras, como es el caso del derecho a la información. La democracia solo la garantiza un sistema de información veraz, un sistema protegido, pero no sometido nunca, jamás, a ningún poder, mucho menos poderes antidemocráticos. Es un derecho que además, y aquí hablo como periodista y como ciudadana, todos y todas tenemos que reivindicar y exigir. Solo la información veraz e independiente nos garantiza la libertad. Nos garantiza esa libertad de elección, esa libertad de criterio para tomar nuestras propias decisiones de forma consciente, con todos los datos, con toda la información. Las sociedades más democráticas han sido siempre las más y mejor informadas. Tomamos decisiones tan importantes, macrodecisiones les llamo yo, como los votos en todos los procesos electorales, en base a una información que debe ser completa.
pero también en las decisiones cotidianas, como por ejemplo la cesta de la compra o hasta el médico que elegimos en un hospital privado o un hospital público. Necesitamos toda la información y eso solo nos lo garantiza el periodismo. Y precisamente lo comentabas aquí, Óscar, es por su influencia sobre la formación de la opinión pública, por las decisiones que toma la sociedad en base a esa información de la que dispone. Es esa información, es el periodismo, son quienes trabajan con ella, el elemento más codiciado por las fuerzas antidemocráticas. El control de la información, o sea, la desinformación, desemboca en el control de la sociedad. Es de primero de dictadura y ha sido así siempre. Basta con mirar a los desgraciados acontecimientos europeos en la Europa del siglo XX, aquí al lado, por ejemplo, aunque tampoco son los únicos. Actualmente, lo decíais, regular las redes. Yo creo que ha habido una dejadez absoluta por parte de las instituciones estatales y supranacionales, como la Unión Europea, de controlar, de legislar y de mantener el mismo control legislativo que tenemos sobre la vida real en el mundo virtual. O sea, las plataformas tecnológicas, las redes sociales, sus tecnócratas han hecho de su capa un sayo, que decimos en Galicia. De su capa un sayo, han hecho lo que les ha dado la gana. ¿Y ahora queremos regularlas? Cuando todo está desmadrado, cuando en Telegram se cometen virtualmente los peores delitos de la vida real, como el crimen organizado, la trata de personas, la pederastia, el tráfico de drogas. Queremos controlarlas ahora, cuando el dueño de Telegram dice, no, mire, lo que hagan mis usuarios en mis redes me trae sin cuidado. El dueño de Telegram, que no es él solo, que ya se basta y se sobra con su multimillonaria fortuna, no, es el oligarca que tiene detrás y que ha sido confirmado en los últimos días, el autócrata ruso Vladimir Putin. Entonces, claro, las herramientas de la desinformación, con esta dejadez institucional, en mi opinión, con respecto al mundo virtual, a las plataformas tecnológicas, a las redes sociales, ha alcanzado cotas de excelencia. De excelencia. Lo tienen todo el poder. Pero por tener, tienen hasta la presidencia de los Estados Unidos. Ahora, real, así, llevado a los informativos, a las imágenes, a la prensa, al día a día. Lo tienen todo, se les ha dado todo. Son plataformas tecnológicas, efectivamente, basadas en ideologías reaccionarias, tienen dinero, muchísimo dinero, porque el autoritarismo, las dictaduras siempre están sobradas de dinero, porque los poderes oscuros siempre están sobrados de dinero, los poderes antidemocráticos, los lobbies antidemocráticos siempre están sobrados de dinero, porque ese poder también cuesta mucho dinero. Entonces, se ha puesto todo esto al servicio de la desinformación, insisto, como mandamiento número 1 para controlar las sociedades, como mandamiento número 1 para desmotivar a la gente y hacerle creer que todos los políticos son iguales, que todos los periodistas son iguales, que no creáis en nada, que los buenos somos nosotros, que además somos antisistema, pervirtiendo completamente el lenguaje, por otro lado, dándole completamente la vuelta. Ahora el antisistema es el joven de ultraderecha. Ahora el antisistema no es el 15M. Es el joven de ultraderecha. Hasta ese punto se permiten prostituir las lenguas y prostituir el lenguaje. Y todo esto, más la ausencia, que me parece importantísimo, aunque suene atópico, de una educación ciudadana en el derecho a la información, conforma la maquinaria perfecta para asfixiar al periodismo y sustituirlo por la desinformación, al servicio de autoritarismos y de fuerzas antidemocráticas. Lo estamos viendo. A lo mejor suena un poco pesimista, pero creo que a veces es necesario ver el fondo para saber a lo que nos exponemos si caemos dentro de él. Y estamos a tiempo de no caer. Yo creo que estamos a tiempo de no caer. De hecho, somos uno de los países que mejor resiste en este momento. Pese a todo el ruido que nos quieren hacer creer sobre el caos, la vida de la gente fatal, todo esto, no. Hay que ir al periodismo. Y no lo digo porque participe en él, pero el programa de Javier Ruiz me parece muy adecuado. Voy a decir más yo aquí.
Estoy segura de que entre todos vosotros y vosotras hablaremos de todo esto, que habrá preguntas sobre estos hechos, sobre este control desinformativo y sobre sus consecuencias, que es lo más grave, ¿no? Pero no quiero dejar de subrayar lo que considero hoy, efectivamente, la base de un problema profundo y difícil de resolver, no imposible, difícil de resolver, digo, si no se implica todas las fuerzas democráticas, desde la ciudadanía base hasta la última institución democrática. Es difícil de resolver, insisto, por el ruido y el caos que aparentemente nos envuelve, sobre todo en materia informativa y desinformativa, donde todo es periodismo, nada es periodismo, todos son bulos, nada son bulos. Lo estamos viendo constantemente. Y es difícil, pero hay que ponerse a ello porque nos va la democracia en juego. La educación en el derecho a la información, el aprendizaje del individuo desde que es un niño, una niña, sobre su derecho inapelable a conocer la sociedad en la que vive, el planeta que habita, la necesidad de ese conocimiento para su desarrollo pleno y libre, la exigencia que debe hacer cada ciudadano de un sistema informativo, periodístico, que le muestre las cosas como son, sin filtros espurios, en su contexto, o sea, la actividad periodística, sin manipulaciones interesadas, sin mentiras, por supuesto, aunque parezca que ahora en ciertos estamentos o en casi todos se haya normalizado. Es que da lo mismo que los y las periodistas nos empeñemos en informar con transparencia, con rigor e independencia, si los y las ciudadanas, si vosotros, si vosotras, si yo como ciudadana, si Javier, si los que estamos en esta mesa como ciudadanos no nos empeñamos en exigir nuestro derecho a la información veraz, con todo lo que eso conlleva. Si no empezamos por ahí, si esa base no es firme, los esfuerzos de los demócratas, de los y las periodistas, resultará inútil, insisto. Hay que apelar a la responsabilidad ciudadana, a la responsabilidad social. Todos y todas las ciudadanas tienen que saber, desde que tienen uso de razón, que decía mi abuela, desde pequeños, lo que es la información veraz, dónde encontrarla, cómo se trabaja y cómo se accede a ello, porque su libertad de criterio y su libertad en general, el conocimiento os hará libres, famoso, es eso lo que construye las democracias y las sociedades sanas. Esta es una asignatura clave que hoy no existe en las escuelas, no existe en los institutos y no existe en las universidades, salvo las específicas de comunicación. Entonces, no somos conscientes de lo que nos estamos jugando desde pequeños. Queremos que se aprenda educación financiera, me parece fenomenal. Queremos que se enseñe a conducir al modelo estadounidense en la educación pública, me parece muy bien. Y el derecho a la información, usted tiene que enseñarle a sus niños y a sus niñas que tiene que estar informado y que tiene que estar bien informado y que no vale cualquier recorte que te mandan por WhatsApp. Que eso no es información, que eso no es periodismo, que cualquiera no es periodismo o periodista, aunque luzca un título del mismo. Porque hay intereses poderosísimos siempre por encima de ese periodista para comprarlo o hacerle retorcer su camino. Necesitamos, digo, ser educadas y educados en el derecho a la información, lo que supone y cómo se construye. Necesitamos periodismo sin medios de comunicación que lo amparen. Las empresas no pueden utilizar a los periodistas como canalizadoras de sus intereses, además con salarios precarios, trabajos sin horarios, en los que el periodista tiene que hacer lo que le dice la empresa. Esa empresa, esos imperios mediáticos que definías también, esos monopolios, y que al final el periodista, pues oye, mira, es que necesito trabajar sobre todo para pagarme la vivienda, pero también para comer y demás. Entonces, claro, al final, muchas veces, aunque los hay responsables, no se puede culpar al periodista. También las empresas tienen que amparar ese periodismo. Y no es gratis el periodismo. No es gratis. Cuesta dinero. Gratis son los bulos, insisto, los recortes que recibimos por WhatsApp, gracias a los cuales, por ejemplo, Bolsonaro ganó sus primeras y, gracias a Dios, únicas elecciones en Brasil, a través de WhatsApp, con recortes de esos que circulan por los chats de WhatsApp, sin contrastar, sin absolutamente nada, pero que la gente prefiere creérselos muchas veces simplemente por
su sesgo de información, que prefieren informaciones que a ellos les convengan para su ideología. Eso no es periodismo y hay que apelar a los medios periodísticos. También los algoritmos que se construyen parecen gratuitos, no son gratis, obviamente los fabrican todos estos tecnócratas, pero para sus intereses, no para que tú los recibas gratuitamente y por caridad. No, claro que no, eso no es información. Estamos beneficiando con unas plataformas tecnológicas, redes sociales, etcétera, de grandes millonarios. Estamos beneficiando la antidemocracia y esto se está extendiendo porque además va a la velocidad de la luz. Es que va a la velocidad de la luz. Da igual que desmientas una información, da igual que se rectifique una información. O sea, es que la mentira se propaga muchísimo más rápido. Y ese es ahora mismo el gran desafío que tenemos, porque ha sido el gran desafío de toda la vida. Pero ahora encima con las tecnologías y con las redes sociales es muchísimo más grande. E insisto en la permisividad que se le ha dado a estas plataformas desde las instituciones estatales y supranacionales. Así que, en definitiva, no es que venga a pedirles dinero, pero vengo a pedirles que se suscriban a los medios de comunicación, a los medios periodísticos, a los periódicos. Porque no hay mayor independencia que la de un medio de comunicación que puede vivir únicamente de las suscripciones. No hay mayor independencia, puedo asegurarlo. Muy pocos en el mundo la tienen. Quizá de New York Times, que tiene un número que ya quisiéramos todos los demás, un número de suscriptores millonario. Siempre está ahí el peligro sobre el periodismo, el peligro del lobby que te atrapa. Siempre está ahí. Incluso con los suscriptores, pero es muchísimo más fácil detectarlo primero y luchar contra él después, cuando lo detectas, si lo que tienes es detrás a tus lectores, a tus lectoras, a ciudadanos y ciudadanas responsables que lo único que quieren es conocimiento, para su propia libertad y para la democracia de todos nosotros. Eso es lo que necesitamos en este momento, un periodismo libre. Y, por supuesto, yo creo que tenemos que exigir, ya hablando como periodista, exigir que se nos proteja, porque en estos momentos creo que somos el último escalón y lo que estamos pasando es que no van el sueldo. Apuesten por el periodismo si quieren ayudarse a sí mismos, a sí mismas, a sus hijos, a sus nietos, a las nuevas generaciones y a este país. Apuesten por el periodismo. Gracias. Muchas gracias, Ana. Finalmente tiene la palabra Javier Ruiz. Bueno, yo, como aquí habéis tenido a gente, cada uno tenemos nuestros pecados, ¿eh? Ana habla desde la ética periodística y la experiencia, aquí habláis desde la sociología, cada uno, insisto, tenemos nuestros defectos. Yo os voy a hablar desde el dinero. Yo os voy a contar algo parecido a lo que os han contado, pero yo os voy a contar esto de información veraz. Nunca en la historia habíamos tenido tanta comunicación. Nunca en la historia habíamos tenido tan poca información veraz. Y yo creo que el punto de partida es este. No todo lo que hay ahí fuera, no todo lo que es comunicación es información. No todo lo que hay ahí fuera es periodismo. Es más, yo digo que esta frase de Manu Leguineche de que en las inundaciones lo primero que falta es agua, esto es lo que nos está pasando. Tenemos una inundación de contenidos, pero falta agua potable, falta información veraz. Así que yo os voy a contar cómo hemos llegado a esto, porque efectivamente lo estamos comentando todos aquí y esto parece un accidente. Esto es un modelo de negocio. Y creo que el término científico es, este es un modelo de negocio cojonudo para algunos. Este es el término económico, científico y sociológico. Hay gente ganando espuertas de dinero con esto. Y está funcionando así. ¿Qué nos está pasando? Yo digo que nosotros tenemos una música que ponemos en la discoteca, nosotros seguimos siendo los que ponemos la música, pero ya no somos los porteros de esa discoteca. Esta es la gente que entra a nuestros medios de comunicación. Nuestro acceso directo es menos ya que el acceso que nos envía Google o ahora mismo cualquier red social, Instagram o TikTok fundamentalmente. ¿Qué nos ha pasado? Nos ha pasado que nosotros seguimos generando contenido, pero nosotros no mandamos sobre quién lee nuestro contenido. Nuestros lectores entran mínimamente por nuestras cabeceras, entran fundamentalmente por Google, por Instagram y por TikTok.
Hay un modelo de negocio extraordinario en secuestrar el periodismo. Nosotros seguimos haciendo cosas, pero cuando Twitter secuestra tu contenido, Twitter puede hacer dos cosas: ponerlo todo en igualdad de condiciones o oprimar ciertos contenidos y ciertos sesgos ideológicos, por ejemplo, de derecha o muy de derecha, frente a contenidos más centrados o más de izquierda. Y es un modelo de negocio que está funcionando. Es extraordinariamente rentable para, por ejemplo, plataformas como Twitter, que deciden que se viraliza ese día y que, por muy documentado y trabajado que esté, no tiene recorrido. Insisto, nosotros seguimos poniendo la música en la discoteca, pero ya no somos los porteros. Los porteros ahora mismo se llaman Google, sobre todo Twitter, Instagram y TikTok. Y esto es nuestro primer problema. Nuestra primera crisis es tecnológica, porque hay un modelo de negocio tecnológico que ha secuestrado el periodismo. Esa crisis tecnológica es especialmente grave para la chavalería y la gente más joven. Y lo estabais comentando aquí desde el punto de vista sociológico. Desde el punto de vista económico, esta no es la gente rentable. La gente rentable es la gente que tiene de 35 y más. Pero no hay un esfuerzo en esto, porque no se está trabajando el anuncio, se está trabajando el voto. Hay un modelo de negocio en secuestrar cierto voto. No sé si habéis frecuentado, espero que no mucho, pero Twitter. Elon Musk está en tus favoritos, le sigas o no le sigas, le quieras o no le quieras, le ames o le odies. Elon Musk va a aparecer en tu feed, da igual lo que busques, da igual lo que sigas, los mensajes de Elon Musk están ahí. Tenemos este problema, el problema de, uno, el periodismo no juega en igualdad de condiciones porque el dueño del estadio además es el equipo contrario. Este es el primer problema que tenemos. Tenemos una crisis tecnológica de dinero y de voto que nos han robado. Este es nuestro primer problema, crisis tecnológica. Tenemos un segundo problema que es crisis económica. De la misma manera que los contenidos se van, los anunciantes se van. Esto es el ingreso de prensa y de radio en términos publicitarios en España. En una década hemos perdido el 51% de nuestros ingresos. Imaginaos Talleres López, con 5.000 empleados y con cadenas por toda España, que ingresa el 51% menos. Imaginaos Mercadona, que ingresa el 51% menos. La crisis de talento que tienes a partir de ahí es tremenda, porque tenemos una crisis de, primero, secuestro de producto y, segundo, secuestro de anunciantes. El gran ganador de la publicidad ahora mismo se llama Google, se llama YouTube. Y toda la publicidad que teníamos se está desplazando. Tenemos un problema tecnológico, tenemos un problema económico y las dos cosas combinadas nos dejan esta foto. Resulta que teníamos antes suscriptores, estos que decía Ana, que nos pagaban 20 veces lo que paga ahora nuestro suscriptor. Hemos cambiado euros analógicos por céntimos digitales. Teníamos dinero en suscripciones que ahora, incluso cuando mantenemos las suscripciones, se han jibarizado en dinero. Hemos cambiado dólares analógicos por centavos digitales y, para colmo, no conseguimos atraer a la gente. Estos datos que tú estabas dando antes en nuestra encuesta interna dejan en España un nivel de suscripción, tú decías, del 16. Nuestros datos nos dan el 12. Estamos a años luz de otros países donde sí se fideliza esa suscripción. Pero insisto, incluso aunque la fidelizáramos, antes esa suscripción era de 200, 300 euros al año. El país te lo compras hoy en un año por 21 euros. Esto es lo que tenemos ahora. Estamos tirando nuestro género porque necesitamos salvar el modelo de negocio. Y son dos crisis y nos falta una tercera. Tenemos una crisis tecnológica, tenemos una crisis económica, la primera es económica, la segunda también, la tercera es la más divertida de todas. Como estamos en esta situación, esta es nuestra tabla de anunciantes. Esto es quién nos paga. Y de repente, Procter & Gamble, L'Oréal, Telefónica y 3 marcas de coches marcan en España la agenda mediática.
hasta el punto, os juro por Dios que esto que voy a contar es una anécdota, yo creo que de fondo tiene una categoría, que cuando estalló el Volkswagen Gate, ¿os acordáis de aquello? El trucaje de los mercados, el trucaje del CO2, mi director de informativos me prohibió pronunciar la palabra Volkswagen. ¿Qué dices? Vamos a ver, perdóname. Se llama Volkswagen Gate. ¿Qué quieres que digamos? Cochegate, una marca de coches que... Hay tal grado de autocensura. Ya no es necesario lo que dice la Constitución, censura previa. No, no. Hay tal grado de autocensura, hay tal fragilidad en el balance mediático, en los medios de comunicación, que intentamos no ofender a todos estos señores. Pero es gracioso si miráis el centro de la tabla. ¿Veis el Corte Inglés? Estoy seguro de que todos habéis escuchado esto de no, del Corte Inglés no se publican malas noticias. ¿A qué habéis oído esto? ¿A qué habéis escuchado esto de es que del Corte Inglés, si tienen un problema, nunca se publica? ¿Por qué? No, es que el Corte Inglés mete mucha pasta en... Bueno, mete menos pasta el Corte Inglés que la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso gasta más dinero en menos medios que el Corte Inglés en toda España. Uy, perdonadme. El Corte Inglés es, ahora mismo, en términos publicitarios, el pigmeo en comparación con la Comunidad de Madrid. Por cierto, el Corte Inglés paga anuncios en toda España, con publicidad, transparencia, porque se lo preguntamos y lo vamos a saber. La Comunidad de Madrid no tiene obligación de decirnos en quién se anuncia. La opacidad política es brutal. Y cuando combinamos estas tres crisis que os acabo de contar, o estas dos de momento que os acabo de contar, primera crisis tecnológica y segunda crisis económica, estos señores pasan a tener un poder desproporcionado sobre nuestras líneas editoriales. Y la información veraz empieza a perder un poquito el adjetivo. Porque, claro, ¿quién le pega a Ayuso? Cuando Ayuso es Ayuso y es el canal de Isabel II, que eso no va ahí. Y es el Metro de Madrid, que tampoco va ahí. Y es la Consejería de Sanidad y la Consejería de Administración, de Educación, de ¿Qué es ahora mismo un medio independiente y veraz? Nuestros balances económicos son tan frágiles que de repente el Corte Inglés es lo de menos. Procter & Gamble es lo de menos. Hay auténticos cortocircuitos políticos, porque hay poderes que no son políticos, son económicos. Vuelvo a deciros, todo lo que os estoy contando es la historia de nuestro dinero, de nuestras miserias. Y estamos en la segunda pata. Digo, el Gobierno de España gasta más, 102 millones, con una obligación de transparencia, es distinto, y en toda España. Si hay un anunciante a día de hoy en España, se llama Isabel Díaz Ayuso. Este es el anunciante. No es la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, las consejerías, no, no, no. Es una señora que decide quién se salva y quién se hunde en términos económicos. A partir de aquí, por cierto, os podéis explicar cómo es posible que el ABC, un periódico conservador de línea seria y que solía no tener estos bandazos, de la noche a la mañana pase de decir que Pablo Casado es un tipo al que hay que respetar a pedir su dimisión en 24 horas. 2 editoriales radicalmente distintos hasta que cae Casado. A ver si no van a ser principios, a ver si va a ser otra cosa. Esta es nuestra crisis 1 y nuestra crisis 2. Nos queda la crisis 3. La crisis 3 es esta. ¿Qué está ocurriendo? Que el negocio de verdad se mueve en la tele. Y el negocio de verdad, ahora mismo, con todos los canales que tenemos, en España lo hacen 2 señores. Lo hace Mediaset y A3 Media. Lo que estáis viendo son los últimos 5 años de ingresos publicitarios en televisión. Todo lo que no es Telecinco, Antena 3, La Sexta y 4, Boeing, Mega, todos estos canales, todo lo que no es A3 Media y Mediaset, ingresa 100 millones escasos. Todo el universo de todas las teles regionales, locales, autonómicas, públicas, todas esas mueven 100 kilos. Los otros 1.200, 1.300 millones se los reparten 2 señores. Hay un secuestro tecnológico, hay un secuestro publicitario y hay un secuestro de oligopolio, de propiedad periodística. Y estos son nuestros 3 problemas. Hay un grado de concentración en el chantaje, en la plataforma tecnológica y en la propiedad mediática que explica lo que nos está pasando, que la información es cada día menos información y cada día menos veraz. Tenemos un problema de estructura económica
Y yo ya sé que vosotros estáis en la cosa de la sociología. A los periodistas nos gusta esto del follow the money, el seguir el dinero. El dinero cuenta historias como esta. No tenemos un problema, tenemos un secuestro, tenemos un asalto. Y es un asalto además hecho a conciencia y con muchos años. Porque el favor de salvar a 4 por parte de Mediaset y a La Sexta por parte de A3 Media, aquel que no quiebren, aquello se llama oligopolio. No hay ningún sector en España, ningún sector que tenga un 83% de concentración, y estos tienen un 84,3%. Si tuviéramos 2 gasolineras en España, si solo estuvieran Cepsa y Repsol, yo creo que habría, no sé, manifestaciones en las calles. Si solo tuviéramos al BBVA y al Santander, yo creo que habría protestas ciudadanas. Si solo tuviéramos Mercadona y Carrefour, probablemente todos estaríamos escandalizados. Pero esto pasa como parte del paisaje. Que tengamos solo 2 televisiones, porque solo tenemos 2 televisiones, muchos canales, distintas cabeceras, pero 2 accionistas. Pasa como parte de la normalidad. Que esto sea un oligopolio económico pasa como parte del día a día. Esto es un martes por la tarde. Insisto, creo que tenemos 3 problemas y los 3 nos llevan a la pasta, nos llevan al dinero. Tenemos un problema de estructura económica en medios en este país y es un problema muy grave y es un problema muy rentable para algunos, y no tenemos un problema de principios, tenemos un problema de dinero. Y ahora que no nos oye nadie y que no estáis grabando y todas estas cosas, existe ahora mismo un tanteo de, oye, ¿y si sale otra tele? ¿Y si se concede otra licencia? ¿Qué creéis que está pasando en La Sexta y en Antena 3, en Telecinco y en 4? ¿Por qué creemos que la violencia contra el gobierno se ha disparado hasta este punto? ¿Creemos que esto es una cosa de principios democráticos? ¿O que esto estamos protegiendo la democracia o el pluralismo en España? ¿O que estamos protegiendo una cuenta de resultados? Insisto, hay una batalla por el dinero. La educación y la información veraz es ahora mismo una commodity, es una mercancía. Y todo esto que estamos contando y que os están contando aquí, todo esto es un modelo de negocio también. Yo os voy a contar mi teoría de la centrifugadora. Cuando un diario dice, ok, vamos a publicar esta basura que sabemos que es mentira y que sabemos que es muy burda, pero nos la van a blanquear en televisión, este diario no lo lee nadie, porque no lo lee nadie, pero hombre, si nos lo mete La Sexta, aquí ya estamos hablando de una amplificación bastante notable. De repente tenemos un altavoz enorme. Y nos retroalimenta. Ahora de repente sí que empiezan a venir clics, porque hemos salido por la tele. Y lo que tenemos ahí no es que nos estén contaminando, es que hay complicidades mediáticas en este mismo esquema. Que hay quien empieza a tener sus propias páginas web fake, con sus propios accionistas fake, para salir por la tele. Y que cuando solo tienes 2 jugadores, Televisión Española tiene 2 opciones, que es la televisión pública. No entramos al tema o entramos al tema para desmentirlo. Pero la agenda la siguen fijando incluso así los que mienten. Este es el modelo de negocio que se ha creado. Es estupendo. Es estupendo para ellos. Es rentable y maravilloso para ellos. Y nos está pasando una cosa que estabais mencionando antes, que es la última que a mí me preocupa de todo esto. Empezamos a vivir una cosa que en economía se llama the winner takes all. El ganador se lo lleva todo. Bueno, el ganador es el New York Times, efectivamente. Esa redacción que veíais al principio, esa redacción que veis ahí difuminada, es la suscripción del New York Times. Y muchos en España pensamos, yo me suscribo al New York Times y pago antes el New York Times que El País. Porque sé que esta información es, bien, cierto, está muy bien, pero los ganadores se lo están llevando todo y los medios que todavía sobreviven suelen caer porque el modelo de negocio se está convirtiendo en un modelo de negocio oligopólico también. Estamos en esta. Y nos pasan 3 cosas en esta información en democracia, que son las 3 paradojas que estamos viviendo. La primera,
estamos todos diciendo, no, es que la gente se nos va a Netflix, la gente No, la gente no está yéndose a Netflix. Netflix también cuesta dinero. Se están yendo a ninguna parte. Están dejando de consumir medios de comunicación y está pasándonos esto. Ese es el consumo que teníamos, 63% de interés informativo, este es el anuario de Reuters de este año, 46% este año. La gente no es que nos sustituya por el entretenimiento, no hay pereza informativa, simplemente es desinterés o de repente esto es demasiado caro, pero se van. Y esta es nuestra primera paradoja. En democracia tenemos la paradoja de que el periodismo se evapora. Estamos como los superhéroes de la Marvel cuando empiezan todos a evaporarse, o en Regreso al Futuro cuando Marty McFly se va, pues en esta estamos. La segunda, tenemos unas redes sociales en las que la información ya no es la commodity, ya no es información, la información es la que Twitter quiere y sobre todo la que Twitter ve que polariza. ¿Y quién está en las redes? Nos está pasando esto. En las redes están los muy de izquierdas y los muy de derechas. Pero todos los demás desaparecemos de las redes, porque sabemos que pones la cara allí y lo primero que van a hacer es partírtela. Y después lo demás. Con lo cual empezamos a tener un efecto de expulsión de la audiencia, de expulsión de la participación y luego tenemos una cosa muy divertida y es que empieza a pasarnos que se hace periodismo sin periodistas. Nosotros seguimos poniendo la música en la discoteca, pero ¿cómo se consume y quién la consume? Fundamentalmente por influencers. Gente que en muchas ocasiones no entiende las sutilezas de que elusión fiscal no es lo mismo que fraude fiscal, que puede sonar a una cuestión para finos, pero una es no pagar impuestos y la otra es cometer un delito. Pero da igual que nosotros sirvamos lo que sirvamos, porque el periodismo se empieza a ser sin nosotros y empezamos a tener esto, gente que nos fagocita. Insisto, seguimos siendo el césped, la base de todo este ecosistema, pero cada vez es más bajito y empiezan a surgir muchas malas hierbas. Nuestra paradoja final es esta. Así que, ¿qué nos está pasando? Nos está pasando que tenemos, primero, una crisis de modelo de negocio, porque alguien ha montado un modelo de negocio extraordinario en secuestrarnos, uno, en quitarnos la publicidad o la subsistencia, dos, y en fusionarnos para hacer este oligopolio, tres. Y todo esto nos está dejando, en términos de dinero, dos cosas. Os decía yo, ¿imagináis que Mercadona pierde, tendría que despedir a la mitad de sus plantillas, o Almacenes Manolo tiene que despedir a la mitad de sus plantillas? Bueno, pues bienvenidos al periodismo. Hemos despedido a la mitad de nuestras plantillas. Y esto es lo que pagamos a nuestros nuevos trabajadores. El 17% de los nuevos trabajadores cobra más de 400 pavos. 400 euros. Este es nuestro fantástico sistema de atracción de talento. El que entra en el periodismo lo hace por una vocación sacerdotal. No lo hace porque vea un futuro aquí. Hay una historia estupenda de un economista maravilloso que se llama, que hace una cosa que se llama Freakonomics y que dice cómo se busca trabajo. Y entonces dice, el empleo con mayor mortalidad del mundo es ser serrador en Timberland. Es la mayor tasa de mortalidad del planeta, solo superada por ser traficante de heroína en Los Ángeles. Pero hay mucha más demanda para ser traficante de heroína en Los Ángeles porque nadie toma posiciones en su carrera por dónde estás hoy, sino por dónde estás mañana, pasado, al otro. Y los traficantes de heroína todos creen que van a ser Pablo Escobar. Así que, aunque tú creas que hay muchos riesgos, tomas tu decisión hoy con tus expectativas de mañana. Bueno, pues bienvenidos al periodismo. Hasta ahora todos creíamos vamos a ser Gabilondo. Vamos a ganar dinero, pero incluso cuando ya hoy en día te puede ir bien, no vas a ser Gabilondo, no vamos a ganar dinero. Tenemos esta entrada, les pagamos 250 euros o menos a los que vienen, a la mitad de los que vienen, y a la otra mitad les pagamos como mucho 400 pavos. Esto es el hoy, y el mañana es exactamente igual. Tenemos nóminas en las que los cajeros de Mercadona cobran más que los periodistas que yo tengo cubriendo Mercadona.
Nuestro problema de todo ese modelo de negocio es que está jibarizando nuestro talento, nos está haciendo poco competitivos y que al final la gente dice me voy del periodismo. Tenemos una crisis de fe y fruto de esta crisis de fe, esta última que es nuestra crisis de credibilidad. Esto es quién nos cree. Yo sigo diciendo, me quiero quedar con los datos del CIS. Que nos crea un 41% de la gente según el CIS es algo que para mí es muy meritorio, porque el Reuters Institute dice que nos cree el 32% de la gente. Que tuvimos un pequeño pico de gloria hace un par de años, pero que ahora mismo tenemos una crisis de fe entre los nuestros y de credibilidad entre los vuestros. Y con esto yo termino. No es un accidente, no es ni siquiera una dejación ciudadana, es un modelo de negocio. Se están secuestrando derechos constitucionales y se están secuestrando muy lenta, muy calladamente y con la complicidad de muchos medios de comunicación. Porque nosotros tenemos mucho que perder, pero hay gente que tiene muchísimo más que ganar. Y esto es lo que nos está pasando. Hay gente ganando paladas de dinero con esto, con un secuestro democrático. Gracias. Se va a intentar por todos los medios